nos bendiga en esta noche. ¿Cuántos alaban al Todopoderoso? Aleluya. Hay una diferencia entre ser poderoso y todopoderoso. Y acá en la tierra existen muchas personas que son poderosas políticamente, económicamente y de muchas maneras. Podríamos mencionar como Donald Trump, que tal vez es un poderoso políticamente o económicamente, pero todopoderoso. La diferencia entre ser poderoso y todopoderoso es que el todopoderoso es aquel que todo lo puede. Y poderoso es aquel que tiene poder en una sola área. Entonces en esta tierra hay hombres poderosos, pero el todopoderoso y el que todo lo puede hacer, solo hay uno y se llama Dios. Se llama Dios y a Él alabamos y bendecimos. Hace un tiempo allá en El Salvador, en un lugar llamado Jujutla, estaba un payaso muy conocido que se llama Cocolito. Muy conocido en El Salvador. Y él estaba dando uno de sus shows. Y en uno de esos momentos él sentía que la gente no se reía como él esperaba que la gente se riera. Él no miraba que la gente le aplaudía como él lo esperaba. Entonces él comenzó a decir, así algo enojado. Dijo, hey, apláudame como aplauden los cristianos en el culto. Él comenzó a decir, hey, apláudame como le aplauden los cristianos al predicador, como aplauden los evangélicos al pastor. Pero Cocolito estaba bien equivocado, porque al único que le damos gloria aquí es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es digno. Él es digno. Aleluya. Me siento privilegiado de poder impartir la palabra del Señor en esta hermosa noche. Anteriormente lo había hecho en mi país. Pero acá es primera vez que lo hago y para la gloria de Dios quiero hacerlo y le voy a invitar a estar de pie y que busque en el capítulo número 3 del Evangelio según San Juan. Capítulo número 3, Evangelio según San Juan. Cuando encuentre el capítulo número 3, nos vamos a ubicar en el versículo número 16 y lo vamos a leer. Un versículo muy reconocido, pero muy hermoso. ¿Ya lo encontró? Dice la palabra del Señor tal como está escrita. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Vamos a leerlo de nuevo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Incline su rostro y vamos a orar en esta hermosa hora. Padre y buen Dios que estás en gloria, en esta hermosa hora, Señor, encomendamos tu palabra a tu glorioso Espíritu Santo, Señor. Padre, en este momento yo te necesito, Señor. Yo sin ti no puedo, Señor. Yo renuncio si tú no estás aquí conmigo. Pero si tú mandas tu Espíritu Santo, yo sabré que la palabra que sale de mi boca será dirigida por el poder y la autoridad que solo radica en ti, amado Dios. Te pido, Señor, que tú en esta hora te glorifiques. Que tú me ayudes, Señor, que tú nos des una palabra. Háblame a mí primeramente. Háblame a mí primeramente, porque cada uno de los que estamos acá te necesitamos. Señor, si hay amigos en esta hora acá con nosotros, personas que aún no te han recibido, que puedan ser tocados por tu palabra y que hoy puedan tener un encuentro glorioso contigo para que ellos puedan tener el mejor regalo que es la salvación eterna que tú nos brindas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús quiero trazar cada palabra que sale de mi boca y en tu nombre lo haré, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Cuando supe que iba a predicar, yo pensaba un tema sobre el cual hablar, o un tema donde poder exponer la palabra del Señor en esta noche. Pero hubo algo que desde hace días comenzó a tocar mi corazón y creo que fue Dios quien me animó a hablar de esto. Y quiero hacerlo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan y el versículo número 16 que hemos leído. Pero quiero hablar sobre lo que es el perdón de Dios. El perdón que Dios nos da.
el perdón que recibimos a través de nuestro amado Jesucristo. Y precisamente sobre el perdón, porque creo que hoy en día muchas de las personas que están allá afuera, y no solo de los que están allá afuera, sino de los que estamos acá adentro, estamos menospreciando el perdón de Dios. Muchas personas de las que profesamos una fe y de las que estamos dentro de una iglesia, también estamos menospreciando el perdón que hemos recibido. Cuando nos referimos a nosotros, nos damos cuenta que a nosotros el perdón de Dios nada más nos cuesta lágrimas. Que a nosotros el perdón de Dios nada más nos cuesta ese dolor que tú sientes en el corazón cuando te arrepientes de algo malo que hacemos. El perdón de Dios nada más nos cuesta el arrepentimiento. Pero cuando vemos a Jesús y vemos al Maestro caminando hacia el Gólgota y lo vemos en esa vía dolorosa, en ese proceso muy difícil, nos damos cuenta que a Él nuestro perdón le costó mucho más que lágrimas o que un dolor en su corazón. Nos damos cuenta que a Él nuestro perdón le costó la humillación, le costó el oprobio, le costó azotes hasta el cansancio. Y lo más maravilloso de esto es que Él tenía el poder de evitar ese proceso doloroso por el cual Él transitó. Gloria a Dios. Él tenía el poder, pero desde el momento que Él descendió, Él ya sabía, Él ya tenía el propósito, que Él era entregarse por nuestra redención. Y hay un pasaje cuando Jesús es entregado después de orar en el Getsemaní y llega Judas y los soldados romanos a prender al Maestro. Y todos recordamos ese pasaje donde Judas llega y le da el beso al Maestro. Y Judas había dicho a los soldados romanos que aquel a quien él besare, ese iba a ser a quien tenían que prender, que era Jesús. Y todos recordamos ese momento cuando Pedro saca su espada en ese instante y corta una de las orejas de los soldados. Y Jesús restablece aquella oreja. Pero lo que me impacta en ese momento es cuando Jesús le dice a Pedro, en una manera parafraseada, Jesús le dice a Pedro que alce, que guarde su espada, que si él quisiera en ese momento puede orar al Padre y el Padre enviaría 12 legiones de ángeles. 12 legiones de ángeles. Muchos dicen que una legión era un conjunto de soldados compuesto por 600 militares. Otros dicen que por 6,000. No sé cuál sea el número exacto o el real. Pero si usted multiplica los 600 por 2, estamos hablando de 7,200. Y si son 6,000, por 2, estamos hablando de 72,000. En otras palabras, Jesús le dice a Pedro, ¿sabes algo, Pedro? Yo en este momento puedo orar al Padre y el Padre enviaría miles de ángeles a rescatarme. Pero él podía, pero no lo hizo. Ahora quiero que nos remontemos a la historia. En el Antiguo Testamento se recuerda cuando Sodoma y Gomorra fue destruida. ¿Cuántos ángeles Dios envió a destruir una ciudad? A esa ciudad 2 ángeles. ¿Se imagina si en ese momento Jesús ora y pide 72,000 ángeles? Gloria a Dios, aleluya. ¿Se imagina que no podían hacer esos 72,000 ángeles? Eran capaces de salvar al Maestro, de evitar que Él pasara por ese momento y si es posible destruir el mundo entero. Pero la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para que todo aquel que, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero hoy muchos estamos menospreciando ese perdón, esa vida eterna. El perdón de Dios es el mejor regalo que la humanidad pudo haber recibido. Es el mejor regalo que nosotros tenemos. Cuando nosotros, yo creo que muchos de los que estamos acá en un momento determinado hemos dado un obsequio. Ya sea hemos dado un regalo de bodas, un regalo del Día de las Madres, del Día del Padre, de Navidad, de Año Nuevo, los esposos de aniversario. Y muchos de los que estamos acá en un momento determinado hemos dado un obsequio a alguien. Pero verdad que dar un regalo cuesta, es bien difícil. Primero porque hay que ahorrar.
No, ¿verdad? Cuando usted da algo y lo hace de corazón, no importa el precio. Pero sí, dar un regalo cuesta, porque usted tiene la responsabilidad que lo que va a regalar sea del agrado de la persona receptora, de quien lo va a recibir. Por ejemplo, ¿qué tal si el hermano César no le gusta el color verde y yo le regalo una camisa verde? O amarillo. A él no le gusta el color amarillo. Pues hace más de 2000 años atrás Jesús dijo: yo voy a darle un regalo a la humanidad. Gloria a Dios. Y sabe algo, el regalo de Dios, Él pudo haber dicho: yo le voy a dar de regalo a la humanidad una salud inmune a las enfermedades, que los seres humanos no se enfermen, que no exista el cáncer, que para ellos no exista el dolor de cabeza, que no exista la gastritis, que no exista nada. Y ese tal vez hubiera podido ser el regalo de Dios para nosotros. Pero sabe, Dios sabía que muchas veces a través de las enfermedades es cuando nosotros le buscamos a Él. Entonces Dios decía: el mejor regalo no es ese. Dios decía: el mejor regalo no es ese. Entonces Dios dijo: ¿y qué hago? ¿Qué regalo puedo darle a la humanidad? Pudo haber pensado: vamos a volver como en el tiempo antiguo y le voy a dar a la humanidad la oportunidad que vivan 1000 años de nuevo, como allá cuando vivían 900 años en Génesis, ¿se recuerda? Pudo haber dicho Dios: que vivan miles de años, ese va a ser mi regalo. Pero si yo recibí al Maestro, yo tengo 18 años ahora mismo, yo recibí a Cristo a mis 15 años. Yo a mis 15 años había cometido una infinidad de errores. Y si a mis 15 años yo había cometido muchos errores, ¿se imaginan si nosotros viviéramos cientos, miles de años, cuántos errores cometeríamos en todo ese tiempo? Al final del día, nuestra consecuencia por el pecado y los errores que cometiéramos fuéramos mucho más grandes. Por eso Dios mejor estableció que el ser humano vivirá 70 años y los más robustos 80. Entonces Dios sabía que el mejor regalo para la humanidad no era tampoco una salud inmune a las enfermedades, y tampoco que nosotros pudiéramos vivir cientos de años. Entonces Dios dice: el regalo para la humanidad va a ser el perdón. El perdón, ese mismo perdón que muchas veces lo echamos a perder en una mala decisión, en un instante, y a veces no lo valoramos. Ese perdón, yo voy a predicar un momento nada más. Ese perdón lo obtenemos solamente a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. Yo quiero invitar al hermano César que venga acá. Quiero hacer algo. Y al hermano Gerardo, el hermano César de este lado, por favor. Vamos a hacer algo. El hermano César, acá, este territorio de acá, donde está el hermano César, vamos a decir que está Dios en su trono. Todo acá representa la gloria celestial. Amén. Y nos vamos a ir a este lado. En este lado está la humanidad. Este lado representa a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Pues el hombre, para acercarse a Dios, tenía un método, que era la ley. Pero Jesús sabía que la ley no era cumplida al 100%, por lo cual el hombre comenzaba a acercarse a Dios a través de la ley. Pero hubo un momento en el que tenía un desliz y no podía acercarse a Dios por completo, y volvía de nuevo hacia atrás. Entonces Jesús estaba acá sentado a la diestra de Dios, y Él dice: yo voy a ir a donde está la humanidad. Y dice la palabra que Él vino y descendió, dejó su trono, su gloria, y nació acá entre medio de los hombres. Y dice la palabra que comenzó a crecer en estatura, conocimiento, sabiduría. Comenzó a crecer. Y Él comenzó a predicar el evangelio. Comenzó a dar parábolas. Comenzó a enseñarnos cómo vivir. Y comenzó a abrir el camino. Comenzó a abrir una brecha para que el ser humano pudiera caminar hacia el Padre. Pero hubo un momento en el que Él tuvo que dar su vida.
Y con su propia sangre, con su propia vida, Él abre el camino hacia el Padre. Y llega de nuevo acá y se sienta a la diestra de Dios. Ahora Él mira a la humanidad. Y Él dice aquel versículo muy conocido, San Juan capítulo 14, versículo número 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. En otras palabras, aquí donde yo estoy, aquí a la diestra del Padre, nadie viene por mí. Es que, amado hermano, hoy en día nos venden que es por el Papa o que por María, pero la palabra dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hecho hombre. Es Jesucristo hecho hombre, y solamente a través de Él obtenemos el perdón. Puede pasar. Y solamente a través de Él podemos obtener el perdón. Cuando pensé en predicar, que supe que iba a predicar esta noche y quería hablar sobre este tema, hubo algo que tocó mi corazón y recordé algo que yo viví cuando tenía 5 meses de haberme convertido a Cristo. Es un testimonio y muy pocas veces lo he dicho, lo he contado, porque muchas personas ya no creen en estas cosas o lo miran mal y piensan que uno miente. Pero desde que Dios me comenzó a tocar para que predicara sobre este tema, sentí en mi corazón en esta noche testificarlo, y solamente con esto quiero terminar. Cuando yo me convertí al Señor en un 16 de mayo del 2016, cuando yo tenía 5 meses de haber recibido al Maestro, yo me acuerdo que un día domingo yo estaba en mi casa y yo pues me fui a acostar muy temprano, y antes de dormirme yo comencé a orar. Y yo recuerdo que luego me acosté, pero yo no me podía dormir. Entonces estuve ahí en la cama luchando y no me dormía. Al momento de estar así me levanté de nuevo, y esto que voy a decir es algo que hasta el día de hoy me quebranta el corazón. Yo recuerdo que comencé a orar de nuevo porque no podía dormirme. Y cuando comencé a orar de nuevo, rápidamente yo empecé a sentir mucho sueño y me volví a acostar. En el instante que yo me acosté, yo comencé a tener un sueño. Y en aquel sueño yo recuerdo que yo estaba en la sala de mi casa orando. En aquel sueño yo estaba de rodillas. Y yo recuerdo que mientras yo oraba, yo comencé a sentir dentro de mi cuerpo como ríos de agua viva corrían por todo dentro de mí. Y como que en mi corazón había una fuente y yo sentía la corriente. Pero cuando esto pasó, yo desde el cielo comencé a oír una voz. Y aquella voz me daba un mensaje para la iglesia en aquel entonces. Pero yo solo recuerdo lo último que él me dijo. Pero hay un motivo que luego digo por qué yo no recuerdo lo que él me dijo. Yo solo recuerdo que él me decía, dile a la iglesia. Y me daba un mensaje. Y yo no recuerdo hasta el día de hoy lo que él me decía. Y él me volvía a decir, dile a la iglesia. Y me daba otro mensaje, pero yo no lo recuerdo. Solo recuerdo lo último que me dijo. Y él me dijo, dile a la iglesia que no se hagan imagen a un hombre después de mí. Porque muchas veces acá dentro de la iglesia nos hacemos imagen a él. Pero muchas veces allá en el mundo nos hacemos imagen al mundo. Y no me refiero precisamente en el vestuario. Me refiero que muchas veces acá hablamos como cristianos, hablamos como Dios quiere, pero allá nuestro vocabulario es como el del mundo.
dolió fue que cuando yo oía esa voz tronante del maestro que me hablaba desde el cielo. Y este es el motivo por el que yo no recuerdo lo que él me decía. Porque cuando él me hablaba llorando. Y yo oía su sollozo. Yo oía cómo él lloraba. Y cómo él me decía, dile a la iglesia. Y él me lo decía llorando. Y yo no comprendía lo que él me decía. Porque yo solamente me enfocaba en su llanto. Y solo comprendí lo último que él me dijo. Y cuando él se quedó en silencio, él se quedó llorando. Y yo oía cómo él lloraba y yo seguía en aquel sueño y él continuaba llorando. Hoy yo quiero decirle algo. Nosotros estamos provocando lágrimas en el Señor. ¿Estamos valorando su perdón? ¿O estamos provocando que del maestro boten lágrimas? Desde el momento que yo quería predicar en este tema, quería testificar esto que hacía mucho que no lo compartía. Porque hay personas que a veces no creen en esto. Tenemos una responsabilidad y es cuidar la salvación que Dios nos da. Hoy podemos tener problemas, hoy podemos tener dificultades, hoy podemos tener enfermedades, pero un día vamos a estar en una casa nueva y allá se va a terminar todo eso que hoy nos mortifica, pero debemos de serle fiel hasta la muerte al Maestro. No sé si en esta noche con nosotros hay personas que no han recibido a Cristo. No sé si la familia que nos visita son cristianos. Los dos, ninguno. Hay muchas personas que nos aman. Nuestra familia, nuestro papá, nuestra mamá nos ama mucho. Y esto es para ustedes. Hay muchas personas que nos aman. Pero no hay nadie que nos ame más que Dios. No hay nadie que nos ame más que Dios. Y no hay nadie que quiera el bien para nuestra vida más que Él. Y cuando hablamos de la bendición que Él nos da y del bien que Él nos hace, no solamente hablamos de lo que vamos a ir a gozar acá allá en la tierra, sino de hasta acá. Si hermano, a una persona cristiana hasta más le abunda el dinero, porque ya no lo invierte en el cigarro, en la bebida, en todo Dios nos bendice y nos ayuda. Y hoy que ustedes están acá, yo quisiera hacerle la invitación, que si ustedes dos sienten en su corazón el deseo de ponerse de pie y venir al frente, y el pastor y otros hermanos están dispuestos a orar por ustedes. Así que en el nombre del Señor yo les hago la invitación que hoy puedan tomar esa decisión y ponerse de pie. Los dos, es para los dos. No sé si ella quiere recibir a Cristo o él. Yo le invito a ponerse de pie. No podemos pensar en que más después o que luego. Pero lo que ustedes digan es una decisión que se respeta. La última vez, ¿desean recibir al Maestro en sus corazones? Amén. Voy a invitarle a la iglesia a que se ponga de pie. Y yo quiero cantar. Comienza a hablar con Dios. Y si en un momento sentimos que la palabra nos tocó, reconciliémonos con Él. Dios está aquí. Dios
Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Sí, Señor, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo, cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Vamos con este otro. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Señor, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, sí, Señor, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Dígame, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Nuevamente Dios está acá, porque el Rey de Reyes se mueve en medio de nosotros. Amado hermano, yo cuando leo la Biblia me doy cuenta que Dios es un Dios que sana, es un Dios que fortalece, es un Dios que ayuda. Y si hoy usted quiere sanidad, pídasela porque Él está aquí. Si hoy usted quiere fortaleza, pídale porque Él es el que fortalece. Dios está aquí, Señor. Siento como el aire que respiro. Siento como la mañana se levanta el sol. Siento que cuando me hablo, yo sé que todos cometemos errores, pero hay una diferencia entre cometer errores y pecar deliberadamente. Y debemos de tener en cuenta no pecar deliberadamente, porque si es así, lo único que estamos provocando no es sagrado, sino es la tristeza del maestro. Yo no quiero hacerle entristecer, yo quiero agradarle. Ese debe de ser nuestro lema. Santo, santo, santo.
mi participación y que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor le bendiga más. Damos gracias a Dios por su hermosa palabra. Bendito Dios, aleluya.